Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Créeme que es un privilegio, es todo un honor poder deleitarnos cada mañana en la presencia del Señor. Es todo un privilegio poder tener este libro en nuestras manos y poder leerlo siempre que nos venga en gana. Aunque algunos lo vean como algo pesado, esto es lo más maravilloso que hay. ¿Cuántos hermanos nuestros de la época y sobre todo antiguos que ya han fallecido hubieran querido tener este privilegio de tener decenas incluso de Biblias como quizás yo tengo aquí, ¿verdad? O varias Biblias de estudio, que si de un tipo o de otro tipo, qué privilegio tenemos y qué poco a veces lo aprovechamos. Hoy vamos a estar leyendo en el versículo 39 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos estado viendo cuál es el primer y grande mandamiento, que es el de amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Jesús se lo reveló a ese intérprete de la ley cuando se acercó a él preguntándole: oye, Señor, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Y no solamente Jesús le dijo cuál era el mayor y el más grande mandamiento, sino que además le va a dar también el segundo mayor y más importante mandamiento. Mira, la verdad que el Señor nunca deja de sorprenderme, porque si te das cuenta, siempre nos da más de lo que pedimos, más de lo que esperamos. La Biblia dice en la carta que Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 20, que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Si te das cuenta, este fariseo intérprete de la ley solo le pidió que le respondiese cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús no solamente le dio el más importante, sino que también le va a dar el segundo más importante. Cuando el Señor usa la palabra segundo, no está haciendo referencia a que este mandamiento sea secundario, no, sino que es el segundo en el orden establecido. Recordemos que el primer mandamiento, el más grande, el más importante, es amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y el segundo más importante está íntimamente ligado con el primero, porque también se basa en el amor. Jesús dice que es semejante. Es decir, estos dos mandamientos son de la misma clase, son del mismo tipo, son de la misma forma. O sea, que de la misma forma que amar a Dios no es opcional, amar al prójimo tampoco lo es. Este mandamiento nos recuerda que estamos obligados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero vamos a desglosar esto palabra por palabra, a ver si nos da tiempo. Partamos primero de saber quién es nuestro prójimo. La palabra prójimo significa cercano, significa vecino. Es decir, que nuestro prójimo es todas las personas que están cercanas a nosotros. Todas esas personas que de una u otra manera nos rodean. Ya sean familiares, ya sean compañeros de trabajo, ya sean vecinos de la comunidad, o bueno, simplemente gente con la que nos vamos encontrando diariamente en cualquier lugar. Todos sabemos que hay personas que son fáciles de amar, ¿verdad que sí? Todos tenemos esos prójimos en nuestra vida que, mira, honestamente, no hace falta que Dios nos recuerde que estamos obligados a amarlos, porque hay personas que amamos con todo el placer del mundo. Pero de la misma manera, también es cierto que todos conocemos esos prójimos incómodos. Esos compañeros de trabajo difíciles de amar. Ese vecino ruidoso y molestoso. Ese familiar que no me cae bien, o que me hirió, o que me traicionó, o incluso cosas peores. Y es justamente a estos prójimos incómodos a los que también tenemos que amar. Y yo no sé a ti, pero a mí me cuesta. Si tengo que ser sincero contigo, tengo que reconocer que hay personas que todavía a día de hoy me cuesta amar.
Por eso este versículo a veces se vuelve incómodo de leer. Pero es que mira, voy a ir un poco más allá. En este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 5 y en el versículo 44, Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecir a los que nos maldicen y tenemos que orar por los que nos están persiguiendo. Y es aquí cuando ya me doy cuenta que por mi propia cuenta no puedo hacerlo. Honestamente, de mí no sale amar a mis enemigos o a los prójimos molestos, incómodos. Pero qué bueno saber que donde yo no llego, el poder de Dios sí llega. Donde naturalmente yo no puedo acceder, lo sobrenatural de Dios sí puede acceder. Amar a los prójimos que son buenos con nosotros es fácil. Mira, eso lo puede hacer cualquiera. Pero amar a los prójimos que nos han herido, amar a esos prójimos que nos han traicionado, o amar a esos que nos han decepcionado, eso solo lo puede hacer Cristo viviendo en nosotros. Juan dice en la primera carta que escribe allí en el capítulo 4 y en el versículo 20, que si alguno dice que ama a Dios, pero a la misma vez también es capaz de aborrecer a su hermano, entonces esa persona es mentirosa. Amar a los que nos aman no tiene ningún tipo de mérito. Pero cuando logramos amar a esos prójimos indeseables, ese amor se convierte en el sello de Dios en nuestra vida. Y creo que aquí fallamos muchos, o por lo menos yo, porque vuelvo y repito, todavía a día de hoy lucho con el segundo mandamiento más importante. Para poder llegar a amar a todos esos prójimos, la clave está en amarlos como a nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, para poder amar a los demás, primero tienes que saber de qué manera, de qué forma te amas a ti mismo. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Si a ti no te gusta que te hablen con desprecio, amar al prójimo es no hablarle con desprecio. Si a ti te gusta que cuando te equivocas te perdonen, amar al prójimo es perdonarlo cuando también él se equivoca. Si a ti no te gusta que te critiquen a tus espaldas, amar al prójimo es no criticarle. Y así podríamos seguir poniendo muchísimos más ejemplos para poder entender qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto también lo podríamos resumir en lo que Jesús ya enseñó allí cuando estudiamos el capítulo 7, ¿verdad? De este Evangelio de Mateo, en el versículo 12, cuando nos dio lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Este versículo dice que todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también tenemos que hacer nosotros con ellos. Esto se trata de la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros queremos que la gente nos trate bien, que la gente nos ame, pues chicos, así tenemos que hacer nosotros con todo el mundo. Y si te das cuenta, aquí no hay excepción. Jesús no dice que el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo siempre y cuando nuestro prójimo nos trate bien. No, eso no dice Jesús. Jesús dice simplemente que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo, independientemente de cómo nos trate el prójimo, independientemente de cuál sea su actitud hacia nosotros. Porque nuestro amor hacia los demás no está condicionado a cómo los demás nos traten a nosotros. Creo que en el primer mandamiento, que se trata, como bien sabemos, de amar a Dios, nadie pone pegas a esto, porque todo el mundo lo entiende. Pero no me digas por qué. En este segundo mandamiento es como que nos gusta poner matices. Parece que no nos cansamos de intentar justificar nuestra falta de amor hacia otros, recordando constantemente lo que otros nos han hecho a nosotros. Y creo que aquí tenemos que ser totalmente honestos y dejar de una vez por todas de poner excusas y argumentos y comenzar a obedecer el segundo mayor mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sé que no es fácil, pero estamos obligados a ello. Sé que incluso a veces pudiera parecer imposible, pero oye, gloria a Dios que para eso tenemos al precioso y bendito Espíritu Santo, que como dice la Biblia, nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor y te invito a que si tienes alguna persona, algún enemigo, que espero que a estas alturas ya de la película no tengas enemigos, que otros sean enemigos de ti, eso es su problema, pero que tú no tengas enemigos. Pero si tienes alguna persona que quizá te cuesta amar, honestamente, no hace falta ni que digas, ni que pongas en comentarios, ni absolutamente nada, tú y el Señor. Si tienes alguna persona que te cuesta amar, pídele a Dios en oración que te ayude, que quieres amar a esa persona. No simplemente, bueno, sí, yo la amo, pero no. Amar en todo su significado, amar al prójimo. Señor, te damos las gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Señor, y en esta ocasión nos detenemos, Señor, en este versículo que, si somos honestos, muchas veces se vuelve incómodo, Señor. Porque hay personas que no queremos amar. Hay personas que nos duele amar. Hay personas que solo recordarlas, que solo pensar su nombre ya nos hace irritar. Pero entendemos que es un mandamiento. Y entendemos que hay que amar a todos, Señor. Por eso reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que por nosotros mismos no podemos. Naturalmente nosotros no podemos. Así que dependemos de ti. Mi Dios, dependemos de que tú hagas tu obra preciosa en nosotros y que nos ayudes a amar a los prójimos, a esos que no nos caen bien, que no soportamos, que no aguantamos. Ayúdanos, mi Dios, a saber amarlos como a nosotros mismos. Gracias, mi Dios, te damos, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, sin duda alguna, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si estos vídeos, estos mensajes, estos devocionales están bendiciendo tu vida, te invito a que por favor puedas compartirlo con todas aquellas personas que crees y consideras que también puede ser de bendición. Que se los hagas llegar a través, no sé, de WhatsApp, a través de las redes sociales, como quiera que sea, pero que le hagas llegar también este tipo de contenido donde se está sembrando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.